Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a enseñaros cómo optimizar y cómo utilizar bien las tablas de Word y darle una buena presentación en el documento. Además, también seguiremos usando la ayuda de ChatGPT cuando en alguna ocasión no nos suceda algo, pues no sepamos cómo hacer algo. Con ChatGPT podemos tener una ayuda. No es infalible, pero a mí en este caso me ha ayudado en algunas ocasiones. Bueno, pues para ello lo primero que tenemos que hacer es, vamos a abrir un documento en Word, bueno, en este caso en blanco, y vamos a ver qué distintas opciones tenemos con las tablas. En primer lugar, bueno, nos iríamos a la pestaña Insertar e insertamos una tabla, ¿vale? Entonces, pinchando aquí, vemos que podemos configurar el tipo, o sea, el número de filas y columnas que queramos insertar en la tabla, simplemente arrastrando aquí con el cursor. Podemos hacer así manualmente y como veis automáticamente se está mostrando el número de filas y columnas. Recordar siempre cuando diseñéis una tabla que hay que poner no el número de filas que yo voy a rellenar, sino también si hay un encabezado, una fila de encabezado también hay que tenerlo en cuenta. Entonces podemos insertar las tablas seleccionándolo por aquí, que se ajusta al ancho total de la página y son exactamente iguales las filas y las columnas. Podemos hacerlo manualmente desde este botón o dibujar una tabla con el ratón e ir insertándola. También podríamos insertar una hoja de cálculo de Excel, de manera que si tenemos nuestra tabla ya en un Excel y vamos a ir actualizando, pues que conserve los hipervínculos. Y luego también si tenemos un estilo de tabla similar a alguno de los que hay aquí, pues podríamos trabajar con esto, ¿vale? Entonces, en principio, si pinchamos aquí, vemos que se nos inserta la tabla y ya tenemos aquí el distinto formato. Luego, si pinchamos en insertar tablas, esto lo bueno que tiene hacerlo de esa manera es que digo el número de filas y columnas, pero luego puedo cambiar algunas propiedades. Por ejemplo, que el ancho de fila sea, o sea, predeterminarlo, decir si quiero que se ajuste, que se autoajuste al contenido o que se autoajuste al ancho de la ventana, ¿vale? Y si estas tablas, todas las tablas las voy a insertar con el mismo formato, pues puedo decirle que me recuerde si insertar las dimensiones, o sea, que siempre inserte las tablas con estas mismas dimensiones. Si quiero hacer varias tablas todas similares, pues esto es una buena opción. ¿Qué más tenemos? Voy a insertar una tabla de las que, bueno, podríamos, lo de dibujar tabla, bueno, también si yo ya tengo insertada una tabla y pongo dibujar tabla, pues simplemente pinchando aquí en el ratón puedo dividir rápidamente celdas, con lo cual esto ayuda bastante, o puedo empezar a dibujar una tabla desde cero y insertar todas las filas que yo quiera. ¿Vale? Eso serían tablas diferentes o tablas juntas, dependiendo de cómo queramos trabajar. Yo esto de dibujar tabla solo lo recomiendo, lo uso, pero cuando estoy ya dentro de una tabla y quiero hacer algunos cambios. Si no, en principio no tiene mucho sentido. También puedo usar el borrador y si estas dos líneas las quiero unir, pues simplemente pincho aquí y borro, ¿vale? Y si quiero borrar estas divisiones que había hecho, pues también las puedo borrar. ¿Qué más cosas? Bueno, vamos a insertar una tabla. Ahora voy a empezar por la parte principal de los formatos para un documento oficial, un trabajo de fin de grado, proyecto de fin de carrera y esas cosas, y para que veáis cómo si generamos nuestras tablas desde el principio con un formato adecuado, cuando luego vayamos haciendo modificaciones en el documento no tendremos que estar viendo si salta de línea, si se me dividen las filas, si no tiene el encabezado y todas esas cosas. Entonces voy a coger una de las tablas rápidas que ya tenemos aquí, voy a coger por ejemplo esta de aquí, bueno, voy a insertar esa y luego voy a insertar eh, la otra. Venga, insertamos esta primera, voy a borrar esta otra para borrar una tabla. Simplemente pincho aquí, yo lo que suelo hacer es directamente con control X la he eliminado, la elimino del tirón y aunque se me queda en el portapapeles, pues ya no la tengo. Es una forma rápida de borrarla, es un truco que uso yo. Pero bueno, entonces aquí tenemos esta tabla, ¿vale? Y ahora imaginaros que tenemos, por un lado queremos darle un nombre a esta tabla. Todas las tablas, según normativa para documentos oficiales, según normativa APA o según las normativas de las distintas formas de escritura que necesitamos, tienen que tener su encabezado, ¿vale? Entonces, yo puedo a esta tabla insertarle, si me meto aquí en referencias, puedo insertar título, ¿vale? Entonces, si estoy encima de la tabla y digo insertar título, ahora digo tabla, le pongo aquí el título, productos. Vale, voy a dejar aquí un espacio, el rótulo de la tabla, ilustración, ecuación o lo que sea. En principio esto es una tabla y luego yo puedo decirle que quiero que la tabla esté encima de la selección o debajo.
siempre, o sea, normalmente las tablas se ponen, el título de la tabla se pone encima. Si por algún motivo, alguna normativa o algo tenéis que ponerlo debajo, lo seleccionáis. Pero en líneas generales las tablas se suelen nombrar arriba, sobre todo porque primero ves el título de la tabla y luego ya ves el contenido de la misma. Con las figuras es al revés, normalmente se ponen debajo porque la figura nunca se va a poder cortar y siempre es lo normal, aunque en la APA 7, la última versión, las figuras se pone que se tienen que poner el título delante, encima, ¿no? Pero bueno, entonces como veis aquí podemos excluir el rótulo del título o no excluirlo, o sea, el rótulo es que no aparezca lo de tabla y solo aparezca uno, ¿lo veis? La diferencia. Luego hacer un nuevo rótulo, poner la numeración en vez de con 1, 2 o 3, con números romanos, con letras, ¿vale? O sea, todo eso lo podemos cambiar. Pero yo en principio voy a dejarlo normal. Productos, me falta la T. ¿Vale? Entonces ya veía yo algo raro. Entonces le doy aquí y le doy a aceptar, ¿vale? Y como veis, ya tengo mi tabla 1 con los productos. Ahora yo, antes de esta tabla, pues tengo una serie de textos. Acordaros con igual rand me genera un texto automático, ¿vale? Entonces yo tengo aquí un texto y ahora sigo escribiendo, o tengo aquí más textos y voy a dar otra vez el rand igual a rand y me escribe más texto, ¿vale? Y voy a borrar aquí algunas filas porque lo que quiero es que la tabla se me divida, ¿veis? Entonces la tabla se divide en dos hojas. Entonces aquí tenemos varias opciones. Desde luego esto a mí me mata ver las tablas así. ¿Qué significa la primera columna y qué significa la segunda? No tengo ni idea. Entonces, lo importante, para mí es muy importante en un buen diseño, poner que se repita fila de títulos y columnas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo dentro de la tabla en la primera fila, en la fila que yo quiero que se repita, y si daros cuenta, siempre que estemos encima de la tabla se me van a activar estas dos pestañas. Entonces, me meto en la pestaña disposición y digo repetir filas de títulos. Y como veis, ya aquí además incluso pincho encima y no me deja porque no está, porque realmente la fila 1 está aquí, ¿vale? La fila del encabezado está aquí, pero se repite. Sí, en vez de tener una única fila, bueno, esto es bastante sencillo, no lo he dicho, pero aquí tenemos, si ponemos aquí un más o ponemos aquí un más, automáticamente podemos añadir columnas y podemos añadir filas, ¿vale? Entonces, si mi encabezado tiene, voy a meter esta fila, control C, control V, control C, control V, ¿vale? Bueno, si yo tengo, en vez de, un segundo, voy a eliminar esta. Si yo tengo dos filas de encabezado en vez de una o más, dos o más filas, voy a poner aquí, voy a borrarlo y voy a poner aquí, voy a combinarlo, ¿vale? Ver cuadrículas, bueno, con el botón de la derecha, combinar celdas, ¿vale? Y aquí puedo poner prueba, ¿vale? Entonces, si yo quiero que se repita dos filas de encabezado en vez de una, si estoy aquí encima veis que sí aparece repetición de filas de títulos. Si estoy aquí abajo se me pone en gris, no puedo hacerlo, pero si selecciono las dos filas y digo repetir fila de títulos, se repiten, bueno, en este caso es que como son las dos filas de títulos ocupan una misma página, se me ha cambiado de página, pero voy a borrar algún espacio, ¿vale? Y entonces fijaros, la fila de título se repite siendo dos filas de títulos, ¿vale? Entonces, si los encabezados ocupan más de una fila, solo tengo que seleccionar todas las filas que yo quiero que se repitan y se van a mostrar, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, realmente hay una tabla que es muy pequeña y no quiero, por motivos de diseño de mi documento, que se me separe en una misma, en una hoja. O sea, que no quiero tener aquí una única fila y las demás filas en la siguiente página. Las quiero tener en una sola, en una misma. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Pues si pinchamos y seleccionamos toda la tabla y ahora nos metemos en párrafo y en la pestaña de aquí detrás decimos conservar con el siguiente, le damos a aceptar. Y entonces ahora, aunque yo, veis, la fila se me ha ido entera, ¿vale? Y se me ha ido la tabla entera, se me ha ido a la siguiente fila. Si yo borro más cosas, las tablas sigue estando abajo y no va a subir hasta que no tenga espacio suficiente. ¿Vale? ¿Lo veis? Yo aquí, fijaros, además voy a activar los caracteres para que veáis que aquí yo no estoy dando ningún salto de página, que directamente es la tabla y la tabla está bajando porque yo le he dicho que quiero que todas
las filas hasta que no quepan todas las filas, me aparezcan en una misma página, ¿vale? Igual que cuando introduje el título de la tabla, si os fijáis, metí el título, título se metió automáticamente, me meto un párrafo y esto se conservó automáticamente. Si yo, en lugar de hacer eso, me meto, voy a decir un salto de página, control enter, digo, voy a insertar una tabla de las rápidas, voy a meter esta otra que habíamos dicho, ¿vale? Yo meto esta tabla, ¿vale? Y ahora entro aquí y yo desde aquí, si yo desde aquí, antes lo hemos hecho seleccionando la tabla, voy a quitar los marcadores para que no molesten, con mayúsculas control, signo de paréntesis abierto y cerrado, pinchando uno detrás del otro, se quitan y poniéndolo, fijaros, si pincháis aquí encima, la abreviatura viene aquí, ¿vale? Con mostrar todo y viene el control al tajo de teclado. Yo os recomiendo que os acostumbréis, sobre todo cosas que uséis mucho. Entonces, a mí de vez en cuando me gusta ver los caracteres internos de Word, pues lo pongo visible y luego lo oculto, ¿vale? Entonces, hemos dicho, hemos insertado una tabla nueva, ¿vale? Antes estábamos dentro de la tabla y dijimos en referencias, insertar título. Entonces me inserto un título y cuando las tablas, si yo aquí hago un cambio, aquí hago un enter, hago otro enter y hago otro enter, en el momento en que ya la tabla entera, incluido el título, no caben, se me pasa a la siguiente columna, ¿vale? Pero aquí, imaginaros, yo estoy aquí, no estoy encima de la tabla, sino que estoy aquí y digo insertar título, ahora veis, automáticamente ya es el título 2, con lo cual ya el Word está internamente sabiendo que ya dentro tienes una tabla y ahora digo puntos de referencia, ¿vale? Le voy a llamar, ¿vale? Y le digo aceptar, ¿vale? Puntos de referencia, aceptar. Entonces, si yo aquí, en vez de el salto de página, tengo, fijaros, voy a mostrar los caracteres. Yo tenía aquí un salto de página, ¿vale? Entonces, con el salto de página se me cambia automáticamente. Si yo quito el salto de página y intento escribir la tabla, veis, puntos de referencia, y los puntos de referencia no está unido a la tabla, porque si yo doy aquí un enter, lo que es el encabezado se separa de la tabla. Si yo no quiero que se separe de la tabla, o inserto la referencia estando encima de la tabla, o si ya la tengo hecho así, ¿qué hago? Me meto en inicio, en párrafo y pincho yo automáticamente esto. O sea, este botón lo ha pinchado el Word cuando yo le he dado que me inserte el título estando encima de la tabla. Si no, no me lo hace. Entonces, si en algún momento tengo tablas en las que no lo tengan, pues simplemente me vengo a párrafo, líneas y saltos de página y digo conservar con el siguiente. Le doy a aceptar y fijaros como ya yo borro este espacio, pero la tabla empieza con esta siguiente. Si yo luego a toda la tabla le digo lo mismo, fijaros que no estoy seleccionando este de aquí, le digo a toda la tabla que me conserve con el siguiente, pues ya va a saltar automáticamente, ¿vale? Entonces, para mí esto yo creo que es muy importante en un documento que esté bien presentado y si vamos a poner tablas, que las tablas no se corten, si se cortan que se vea el encabezado. Bueno, por supuesto aquí me falta meterme aquí y repetir fila de títulos. Esto se lo digo a todos mis alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para mí estos dos puntos son imprescindibles. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer con las tablas? Que seguramente muchos de vosotros no sabríais. Bueno, pues por un lado, ya hemos dicho el formato, que se conserve, luego yo me meto dentro estoy encima de una tabla y dentro de disposición y puedo decir, puedo seleccionar una celda, puedo seleccionar la columna, una fila o toda la tabla, ¿vale? Yo normalmente pincho para seleccionar las tablas, accedo desde aquí, pero si alguien quiere, pues aquí están los botones. Luego, puedo ver cuadrículas o no. Si yo voy a insertaros, por ejemplo, la tabla del calendario que tienen aquí por defecto, insertar tabla. Aquí hay una tabla de calendario, ¿vale? Donde no están todas las cuadrículas. Entonces yo puedo decir en disposición, en propiedades, que no me muestre, un segundo, en ver cuadrículas, perdón, que no me muestre las cuadrículas, ¿vale? Entonces voy a quitar otra vez esto y aquí puedo ver que se vean las cuadrículas o no. Esto a la hora de imprimir, si yo tengo esto visto, esto es como en Excel, si quiero que se vean o no se vean las líneas, yo le doy a la impresión y no se ven.
simplemente yo las estoy viendo para poder trabajar mejor en mi tabla. Daros cuenta que Word y Excel son del mismo, son los mismos, somos los que desarrollan estas aplicaciones. Entonces, todas aquellas cosas que tenga Excel o parecidas a Excel que pueda hacer Word las tienen implementadas, ¿vale? Entonces, pues para que veáis que esa es otra cosa que podemos hacer. Si tenemos una tabla en la que no queremos poner los bordes, el tema de los bordecitos no voy a entrar mucho porque sí que sabéis, ahí sí que sabéis vosotros en los formatos. En inicio me meto aquí, me meto, bueno, esto es en el fondo, me meto aquí en los bordes y ya sé manejarme con todos los bordes, ¿vale? O si me meto aquí en diseño de tabla, bueno, ahora vamos a ver diseño de tabla, en disposición, aquí tenemos muchas opciones, que vamos a ver algunas de ellas. Bueno, lo de dibujar tabla y borrar tabla, podemos insertar filas y columnas, podemos hacerlo desde aquí arriba o si nos ponemos aquí lo podemos hacer pinchando aquí, ¿vale? Luego podemos dividir celdas, o sea, si yo estoy en esa celda puedo pedir que me la divida o, como habíamos dicho antes, dibujando puedo poner una línea y me la divide también. También puedo autoajustar, esto lo tiene Excel, puedo autoajustar al contenido, autoajustar a la ventana o de ancho fijo. Entonces, autoajustar el contenido, veis que se me ha estrechado. Luego puedo autoajustar a la ventana, se coge todo el ancho de la hoja. Daros cuenta, esta hoja tiene este ancho. Voy a aumentar el margen y fijaros, como está puesto por defecto en autoajustar al ancho, pues lo ha ensanchado automáticamente. Si yo no quiero y quiero otra vez autoajustar al contenido, lo vuelvo a poner. Después, ¿qué más cosas tengo? Bueno, pues desde aquí puedo decir distribuir en filas uniformemente. Imaginaros que yo he heredado una tabla de alguien y tiene aquí distintos anchos, ¿vale? Aquí antes el Word me mostraba los márgenes para trabajar con las tablas, ahora no sé por qué, pero bueno, imaginaros que tenemos tablas con distintos anchos, pues digo distribuir filas uniformemente y a todo ese ancho de la tabla me divide y ocupa exactamente lo mismo. Fijaros, aquí control Z y control I, acaba el ancho exactamente el mismo y lo único que hace es dividir y que todas las filas tengan el mismo ancho. Y ahora fijaros, aquí esto no me gusta porque claro, son un ancho grande pero están todas para arriba. ¿Qué es lo que hago? Pues yo sé que hay mucha gente que pone, se mete en párrafo y un poquito que haya un poquito de espacio por arriba, por abajo. Es muy sencillo aquí, o bien aquí en propiedades o bien aquí desde este botón, si yo quiero que todo el texto esté centrado en la celda que la he puesto más ancha, simplemente alinear a la izquierda pero centrado en vertical y me lo centra, ¿vale? Si quiero que lo haga con todas las tablas, con todas las celdas, lo hago así. Si he hecho esto, ¿qué pasa? Que estas también me las ha centrado, yo las quiero centrar verticalmente. Bueno, pues las selecciono y las pincho. ¿Vale? O sea que aquí veis que no voy a explicar todos los botones, pero sí creo que es muy interesante que indaguéis un poco y veáis todas las distintas opciones que hay. Luego, con respecto al texto, yo a lo mejor quiero que esto sea más estrecho y digo, bueno, pues a todos estos encabezados yo quiero que se vean en vertical. Pues entonces los pongo en vertical en las distintas opciones que yo quiera. La quiero poner en vertical así, pues fijaros, ya mi tabla me ocupa menos. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues podéis alinear el texto como queráis. Luego podéis ordenarlo. Imaginaros que esta es la B y esta es la A. Pues yo le digo a ordenar por el pueblo o ciudad, le digo aceptar y ya me las ordena. ¿De acuerdo? Voy a cambiar. Bueno, da igual porque yo no voy a trabajar con ningún número en concreto. Luego aquí, bueno, ya habíamos visto lo de repetir fila de título, que ya estaba marcado. Si yo luego esta tabla la quiero convertir a texto, pues simplemente pincho encima de la tabla y me lo pasa a un texto cambiando en tabulaciones con separador de comas, como quiera, ¿vale? Esto en algunos momentos puede que lo necesitéis, pues ahí que sepáis que existe. Y ahora esto interesante, fórmulas. Estamos en Word, no en Excel, y el Word me permite fórmulas. Pues sí, fórmulas muy sencillitas, pero sí que es bueno saber que existe, porque por ejemplo en algunas ocasiones tenemos que hacer un presupuesto y estamos escribiendo todos los números y luego resulta que tengo que hacer la suma y la escribo a mano y se me trastoca y cambio algún número. Bueno, pues fijaros qué sencillo y aquí es donde vamos a usar ChatGPT. Yo aquí voy a insertar una fila, si yo estoy dentro de la fila, la última, y le doy al tabulador, se me inserta una fila automáticamente o como os he dicho, pinchando aquí encima le damos al botón más y se me genera otra. ¿Vale? Entonces de aquí voy a hacer la suma de todos estos números. ¿Podré hacerla o tengo que hacerla manualmente? Pues fijaros, me meto aquí en fórmula y mirar qué maravilla, sum, lo único que está en inglés, ¿vale? Entonces me pone sum de suma, above, todo lo que esté arriba. Luego puedo darle un formato, imaginaros que estamos trabajando en euros, le doy este formato y le digo aceptar y fijaros, me ha sumado toda esta cantidad y me lo ha puesto aquí. Pues lo mismo puedo hacer con todos. ¿Por qué os digo que puedo usar ChatGPT aquí? Porque yo esto estaba usándolo y yo quería ponerlo en español. Si me meto a cómo insertar fórmulas
o sea, si busco en el soporte técnico de Microsoft cómo usar una fórmula dentro de una tabla de Word, me dice efectivamente que pinche este botón y aquí me dice los distintos comandos que tengo que meter, ¿vale? Promedio con tal, pero me los pone en español. Entonces yo he intentado hacerlo en español y no me dejaba. ¿Por qué? Pues porque esto está traducido a español, pero el Word, por lo menos el Word que yo tengo, solo me funciona en inglés. Y aquí te dice las distintas opciones que puedes hacer. No tiene todo el potencial de Excel, pero tiene el condicional, tiene, vamos, de hecho incluso vamos a meternos aquí y vamos a meter insertar fórmula y aunque aquí está escrita esta, vamos a ver aquí pinchando, vemos que hay distintos formatos de números, pero que incluso aunque yo ponga este formato, yo este formato lo puedo cambiar, ¿vale? Voy a darle un doble E, ¿vale? Para que vea un doble euro y un doble, o un doble euro. Y no sé, no he probado, pero incluso a lo mejor un emoticono también admitiría. Windows. Voy a ver si me admite el emoticono. Esto lo estoy probando en directo. Y luego función. ¿Qué funciones soporta Word? Claro, no es Excel, ¿vale? No vamos a sustituir Word con Excel, pero sí tablas sencillas que nosotros queramos trabajar en Word y no queramos traernos desde Excel, las podemos hacer. Valor absoluto. El comando I. O sea, el de lógico, la media, el contar, definir, falso, if, el condicional, el entero, ¿vale? Entonces hay una serie de comandos que sí que se pueden ir haciendo, el all, no, el producto, el redondeo, la suma o si es verdad y el signo, ¿vale? Entonces, como veis, voy a darle aquí, bueno, me ha dado un error porque aquí he debido meter, quizás sea el símbolo este, vamos a ver. Ah, no, perdón. Es que aquí, al estar mostrando lo de pegar función, se me pegó esto de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a decir zoom above y veis, ha cambiado el doble signo, no me ha cogido el emoticono, no lo ha cogido, ¿vale? Era pedirle demasiado, pero bueno. Pero en fin, como veis, si tenéis una tabla en la que, espero el emoticono si queréis, Windows. No sé si me lo admite ponerlo después de la fórmula. Pues sí, lo admite, ¿vale? O sea, aparte de la fórmula es esta y me permite esto, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis unos presupuestos, unas tablas con números dentro de Word que necesitáis unas fórmulas sencillas, yo os recomiendo que utilicéis las fórmulas de Word. Único problema, a ver, que si hacéis esto, os acordéis de que si yo ahora este de 35 lo cambio a 30, no se cambia automáticamente como en Excel, ¿vale? Entonces, tengo que pinchar encima de la fórmula y darle a actualizar campo, ¿vale? Y entonces se cambia. O voy a poner aquí otros datos, voy a poner 18 y aquí voy a poner 35, ¿vale? Y vemos que tenemos varias fórmulas. Como no quiero estar teniendo que actualizarlas todas una a una, selecciono la columna esta, la tabla entera y digo F9, eso es igual que en Excel. F9 y como veis se me han actualizado y fijaros, sí me ha aparecido, bueno, el emoticono es el que había puesto yo, ¿vale? Entonces fijaros que sí que se actualiza. Entonces, si tenéis un documento con varios, incluso se actualizan las referencias, ¿vale? Si yo inserto imagina, copio esta tabla, control C y la pego otra vez. Fijaros, aquí es la tabla 2 y sigue siendo la tabla 2. Tendría que actualizarlo, ¿vale? Pues entonces, si yo selecciono con control E, el lenguaje español, control A si estuviera en inglés. Y si le doy a control E y digo F9, se me actualiza tanto la tabla como estos puntos de aquí. Entonces, cuando estéis usando referencias en un documento, bien o al darle a previsualizar o al darle a previsualizar, sí se me actualizan los datos de las tablas. Voy a control Z, ¿vale? Imaginaros, vemos esto, le digo aquí a previsualizar y no se me ha actualizado, sí se ha actualizado. ¿Por qué se ha actualizado? Porque yo aquí en opciones, en presentación, tengo marcado actualizar campos antes de imprimir y actualizar datos vinculados antes de imprimir. ¿Esto cómo lo he sabido yo? Pues como os decía, en este caso cuando quise meter estas fórmulas y vi que no me funcionaba, ¿qué hice? Decirle a ChatGPT, ¿cómo puedo insertar una fórmula en una tabla en Word que sume todos los valores de la columna? Entonces me va indicando los pasos y aquí me pone la fórmula y digo, basta, es que está en inglés, no está en español. Y entonces, ¿qué es lo siguiente que he dicho? Digo, quiero hacer, si yo no sé el inglés y no sé cuál sería exactamente una de dos, o me meto aquí en el formato en inglés, o le digo a ChatGPT, bueno, muchas gracias. Ahora solo necesito que me digas la fórmula de si quiero el promedio de una columna. Entonces ChatGPT me dice
dice average, que es la media de lo que está arriba. Above, si está arriba, si yo la celda la tengo en donde quiero la suma, está arriba, pues pondré que esté abajo, ¿vale? O sea, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, sí os recomiendo que aprendáis a usar ChatGPT para las cosas buenas, porque ChatGPT no es infalible y a veces se equivoca, pero en cosas de estas nos puede ayudar un montón. Y fijaros, le vuelvo a preguntar, ¿y para obtener el valor máximo? Pues me dice la fórmula, ¿vale? Max above, ¿vale? Si quiero que esté encima, abajo, derecha, izquierda, pues le pongo todo con detalle y ChatGPT me va a ayudar. Y luego, por ejemplo, el tema de, digo, bueno, he insertado varias fórmulas y yo no sabía cómo hacer para que me la generara automáticamente, porque si yo lo hago desde archivo con opciones, configurar en presentación, aunque yo tenga activo esto, las fórmulas de las tablas no las actualiza, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esto. Si yo tengo fórmulas en tablas, aunque yo tenga activado esto, esto me va a activar todos los campos de tablas e ilustraciones que yo tenga insertados en mi documento, pero no me va a actualizar las fórmulas. Entonces, como veía que no funcionaba, le pregunté a ChatGPT y me dice, efectivamente, primero me dice lo del F9 y luego le digo, con F9, muchas gracias, lo de F9 sí funciona para las fórmulas de Word, pero no para actualizar, imprimir o no. Y entonces ya me dijo, bueno, aquí me ha dicho que si yo quiero ya que todo se actualice de alguna manera, pues incluso me proporciona una macro que puedo meterle al documento para que cada vez que yo abra el documento siempre se me actualice y no tenga que estar acordándome de actualizarlo. No he probado la macro, pero bueno, si ya como tenéis algunos vídeos de macros con alguna de las condiciones, pues si queréis la probáis y veréis cómo podéis hacer las herramientas pues más fáciles y además no tener que estar acordándonos de cómo se hacen las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de todas las cosas de tablas, hemos hablado cómo insertar una tabla, podemos dividir líneas, podemos, bueno, eliminar filas, simplemente seleccionando todas las filas, botón de, bueno, o aquí, puedo cambiar los espacios y todo eso, o puedo, botón de la derecha, eliminar, ¿vale? Eliminar filas, esto no se ha actualizado, si estoy encima, pincho F9, solo se actualiza esta fórmula, y esta fórmula, si selecciono la tabla entera, se actualiza todo, ¿vale? Luego también se puede dividir, yo puedo dividir la tabla, si una tabla es muy grande, a lo mejor puedo dividirla en varias. Bueno, pues todo eso, si os invito a que bichéis por aquí. E incluso, fijaros, también como igual que tiene Excel, en Word también tengo diseño de tablas. Estas no son las tablas de Excel, que luego internamente tiene toda su fórmula y todo eso. Esto es solo a modo de poner un estilo bonito, ¿vale? Entonces yo puedo decir, bueno, pues yo quiero que esta tabla, voy a eliminar esta fila, eliminar la fila, ¿vale? Y aquí no se me ha guardado el ancho, ¿vale? Entonces, voy aquí, si yo quiero todo este ancho, por ejemplo, quiero estrecharlo, si yo selecciono todo, o yo selecciono esto, veis que se va. O sea, si yo quiero dentro de una tabla solo cambiar el ancho de una serie de filas, pues lo tengo que ir haciendo así a mano, ¿vale? Entonces, no os recomiendo que hagáis esto porque esto es un lío y se complica un poco, pero bueno, sí podemos ir autoajustando, ¿vale? Aquí ya se ajusta y bueno, ya teniendo la tabla entera, pues ya podemos ir trabajando con los anchos. Aquí tener cuidado y no trabajéis con mucho lío de esto, pero bueno. Entonces, lo que yo quería aquí mostraros es, si yo me meto en diseño de tabla, puedo seleccionar cualquiera de todos estos estilos o escribir un nuevo estilo. Veis que esto es muy parecido a como lo tenemos en Excel. Imaginaros, quiero este estilo, ¿vale? Pero luego quiero que las filas alternamente tengan bandas para poder diferenciar cada una. Y luego también quiero que las columnas, o sea, que la primera columna esté en negrita, tenga un formato diferente, que la última columna también tenga un formato diferente, que las columnas tengan bandas para poder diferenciarlas, ¿eh? Las filas de totales también que tengan la fila de totales, el programa coge por defecto la última fila, que en este caso no sería esa la de total, pues que tenga un formato diferente, ¿vale? Entonces, esto dependiendo de lo que marquemos aquí, según esté configurada la tabla, se va a ver de una manera o de otra. Pero fijaros cómo si tenéis un estilo, pues ya podéis, aquí por ejemplo yo esto combinaría, ¿no? Me meto aquí y si no lo veis, botón de la derecha, combinar celdas, ¿vale? Y ya hemos arreglado un poco la tabla.
¿vale? Entonces os invito, bueno, luego los bordes, tenéis distintos estilos de bordes, grosores, color, fondo, bueno, en todo eso probablemente esas cosas sí las controléis un poco más, no quiero entrar a ello para no hacer el vídeo demasiado largo, pero sí es importante que bicheéis, bueno, si os metéis directamente en propiedades, sí esto es importante. La tabla por defecto está en alineación a la izquierda, yo puedo poner que sea a la izquierda con una cierta sangría, ¿vale? Si le doy aquí una cierta sangría, pues está un poquito metido para adentro. O puedo, puedo quererla que esté, que esté centrada la tabla, ¿vale? Luego puedo poner un ancho preferido y luego puedo que el texto esté arriba y abajo o que el texto esté por medio, igual que las figuras, ¿vale? Y luego si está por medio, pues también puedo decir que esté por medio, pero que haya una cierta separación, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto simplemente que vayáis jugando con el estilo que vosotros queráis. Luego, las filas. Puedo especificar un alto concreto, permitir, esto también es muy importante, que eso lo quería decir y se me iba olvidando, permitir dividir las filas entre páginas. ¿Qué significa esto? Pues que si yo tengo una fila, una tabla, vamos a poner esta tabla, ¿vale? O, sí, bueno, es cualquiera, ¿no? Una fila en la que haya mucho texto dentro de la fila, ¿vale? Entonces, imaginaros que tengo esta fila, las filas, o sea, que dentro de las filas, por lo que sea, tienen mucho ancho y o sea, tienen mucha altura y fijaros, esta fila, ¿vale? Esta celda y esta celda se me divide, ¿vale? O si incluso voy a darle aquí un enter, ¿vale? Y aquí bloc de notas, doy otro enter, bloc de notas, esta celda empieza aquí, pero siendo la misma celda, voy a poner bloc, voy a copiarlo. Bloc de notas, ¿vale? Entonces, en principio, si quito saltos de páginas, vemos que esto es una misma fila, ¿vale? Todo esto es una misma fila. Pero si yo no me doy cuenta, la celda, voy escribiendo texto y esta fila, como es muy ancha, se me corta bueno, vamos a poner un momentito los encabezados, ¿vale? Para ir un poco coherente con lo que estamos repitiendo. Vale, entonces fijaros, bloc de notas 1 y bloc de notas 2, fila 1 y fila 2, todos son del mismo. Vamos a borrar aquí. Todos son de la misma celda, pero si yo le doy, escribo texto, de repente la fila se me divide en distintas hojas. Eso puede generar que no se lea bien la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos en diseño de tabla, bueno, un botón de la derecha, propiedades, ¿vale? Botón de la derecha lo tenemos aquí mucho más rápido. Y si ya no permitimos, si pinchamos aquí, permitir dividir celdas entre páginas, tachan, ¿qué sucede? Que espérate un momentito. Teóricamente no se tendría que estar dividiendo. Un segundo. Vamos a ver. Y si le doy a Enter, un segundo. Tengo que seleccionar la tabla entera. A ver. Disposición. Propiedades. Vale, permitir que no se divida la celda, ¿vale? Lo quitamos. Cuidado, al repetir fila de título encabezado, si estaba. Como veis, hay que tener mucho cuidado cuando está la marca. Si está en una rayita, es que no está siendo para todas las celdas. Si está con la mosca, quiere decir que todas las celdas tienen esta condición. Y si está en blanco, ninguna celda, ¿vale? Entonces, no voy a permitir que ninguna. Le doy a aceptar y, en principio, la fila de notas no debería poder dividirse. No sé qué está pasando aquí porque esto antes lo he estado probando y funcionaba. ¿Vale? Si es la misma fila, no debería poder dividirse en la celda. No sé, vamos a darle a F9 actualizar. Bueno, pues en principio debe funcionar, ¿vale? Porque yo lo he probado en otras ocasiones y sí funciona. No sé si es que hay que volver a marcar y no lo tenía yo bien marcado. Propiedades, permitir dividir, filas no debería, ¿vale? Pero bueno. Bueno, espérate, fila siguiente. Aquí nos podemos ir moviendo por las distintas filas. Quizás si quitamos lo del encabezado, funcione. Cancelar. Esto es fila de notas 1, notas 2. Y un segundito, disculparme. Vale, aquí. Vamos a poner esto aquí. Esto.
aquí ha cambiado, fijaros, ahora sí que lo ha cogido, ¿vale? Y voy a incluso a cambiar aquí. Ahora sí lo ha hecho, ¿lo veis? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Que como hay un espacio por medio, a lo mejor es eso, que no me lo está cogiendo porque no está entendiendo que hay líneas, que hay huecos por medio, ¿vale? Entonces, fijaros, ahora, ¿eh? si, si escribo algo, ¿eh? Bueno, pues estas son cosas del Word que a veces hace caso y a veces no. Eso también tenemos que aprender trucos aquí. Vale, voy a darle aquí a un Enter y en principio no lo está permitiendo. Bueno, pues echarle un ojo porque en principio, bueno, no sé yo cuál es el problema porque antes sí que me ha funcionado bien. Pero bueno, simplemente, bueno, permitir filas, dividir filas entre páginas, no debería permitir. Bueno, también si nosotros le hemos dado a la celda conservar con el anterior, ya ahí sí que vamos a tener seguro que no se nos divide. Pasa que, claro, aquí puede que sea porque tenemos otras celdas que no tienen esos espacios, ¿vale? Pero bueno, en principio intentar hacerlo porque la verdad es que una tabla tenga una fila con mucho texto y se nos divida es una pena. Entonces, bueno, o quizás esperaros, porque si yo selecciono esto, me meto en inicio, en párrafo, y digo conservar, ¿no? Esto tendría que estar conservándose con el siguiente, con lo cual no me debería, o sea, teóricamente no debería saltar, ¿eh? No debería dejar que se separara, quizás sea por las otras filas, ¿vale? Si este mismo formato está en las otras filas. Bueno, pues dicho todo esto, sí deciros que las tablas son en Word tienen muchísimo más de lo que realmente siempre conocemos, que podemos utilizar ChatGPT, que ChatGPT nos puede echar un cable para saber cuando algo no nos funciona, cómo hacerlo. Sí, también, bueno, también tenéis aquí el tema de insertar la leyenda, pues si queremos directamente, si no nos acordamos dónde hay uno de los comandos, lo escribimos aquí y nos sale, si lo escribimos más o menos bien, nos sale por defecto. Y bueno, pues yo creo que con esto todas las partes que para mí son importantes de un buen formato de una tabla lo podemos ver. Vamos a ver si seleccionar fila. Selecciono toda esta fila y en propiedades de la tabla. Bueno, pues no permite eso y sin embargo no funciona bien. Bueno, no había terminado de decir aquí pues que tenemos también las columnas, que podemos ir de una columna a otra, podemos ver lo de las celdas. Esto está todo lo mismo que hemos visto aquí arriba, pero desde este comando. Y esto, bueno, muy importante en el tema de si tenemos que pasar el archivo a gente con visión reducida para que si rellenamos aquí las descripciones y los títulos de lo que son las tablas o para que con el audio pues puedan saber de qué va y tengan una breve descripción. Entonces también bueno, pues es interesante para el tema de la diversidad y de la gente que tiene una visión más reducida y tenga más facilidad en acceder a estos documentos. Bueno, pues con todo esto creo que he explicado bastantes cosas que seguramente desconocíais de las tablas de Word. Es importante un buen documento que tenga tablas que estén bien numeradas. Perdón, porque sí que es una cosa que ya puestos, aunque no realmente es de este tema, ya que hemos puesto todas estas tablas con títulos, pues que sepáis que bien al inicio del documento, bien al final, donde lo queráis poner, aquí insertamos una página nueva, que también se puede hacer, insertar una página en blanco. Podemos decir en referencias, insertar tabla de ilustraciones o tablas de tablas, ¿vale? En este caso, pues aquí tenemos distintas configuraciones. Nosotros seleccionaríamos cómo queremos que se vea la tabla, el título de la tabla y la página. Podemos seleccionar los comandos, estilo personal y todo eso, y que coja un hipervínculo para que cuando se marque a esa tabla me lleve a la tabla donde esté. Entonces, si le doy aquí a aceptar, fijaros que me ha insertado el título de las 3 tablas y la página en la que está cada uno de ellos. Entonces, también por eso es muy importante que todas nuestras tablas tengan su título con un número, que como veis cuando pongo encima es porque es un número correlativo, ¿vale? Que aquí pues si va cambiando, lo único que tengo que hacer es actualizar campos o como decíamos dándole a F9, pero y además fijaros, si yo vuelvo a copiar esta tabla, copio esta tabla, la pongo aquí arriba, ¿vale? Tenemos tabla 1 productos, espera, un segundo. Voy a dar varios enter, tabla 1 productos, esta es la otra tabla. Si yo le doy aquí a insertar tabla de ilustraciones,
pues me aparecen, bueno, es que le he dado estando por aquí en medio, ¿vale? Cuidado, hay que saber bien, hay que estar en el sitio, hay que poner el cursor, insertar tabla de ilustraciones, ¿vale? Aquí le damos las distintas opciones y como veis me ha insertado estas. ¿Qué pasa? Que no están actualizadas, ¿vale? Pues simplemente si le doy aquí a presentación, vemos que se me va, bueno, en este caso es que no me ha cogido la referencia, la tabla 1 no tiene el dato actualizado, ¿vale? Este no hay que actualizar, este hay que actualizar este. Bueno, que se actualizan todas las tablas automáticamente, se actualiza el índice, el número de página. Entonces, si vamos a tener un documento, sobre todo si es largo, lo empezamos a configurar bien desde el principio y no tendremos luego que pasarnos media hora, un día o no sé cuánto tiempo revisando los saltos de página, los números de páginas, si las tablas son correlativas y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, y sobre todo el tema de utilizar las fórmulas sencillas de sumar y todo eso, no dejéis de hacerlo, ¿eh? Ya luego está también la opción de poder insertar una tabla en Excel, que eso no lo hemos visto, pero bueno, simplemente decimos insertar tablas y decimos insertar una hoja de Excel, bueno, pues la insertamos aquí y podemos meter todos los campos. Si la hoja Excel la tenemos ya en un archivo de Excel, pues simplemente podemos hacer copiar, pegar hipervínculos y todo eso, ¿vale? Pero en principio yo quería más ver trabajar con los formatos de Word. Aquí trabajamos con esto y fijaros que hasta una vez que estoy encima, hasta me aparece el menú de herramientas de Excel, ¿vale? Y yo puedo aquí trabajar con eso todo lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también, esta opción también está. Yo esta la recomiendo solo para tablas muy complejas, porque si no, no merece la pena el lío que os puede traer, ¿de acuerdo? Pues bueno, con todo esto creo que son muchas cosas para una cosa como las tablas, que creo que en Word la usamos bastante poco. Espero que os haya gustado. Un saludo.